el motivo de la charla es para este coloquio internacional de primavera, la Sí, humanidad amenazada, ¿quién se hace cargo del futuro? Vaya título, doctor, ¿de qué vamos a platicar en esto? Da miedo oír el título. bueno, el origen de este coloquio es que el año 2010 tuvo lugar en San Sebastián un coloquio con este título precisamente, y que organizamos Javier Solana, que acababa de ser eh, eh, representante de política exterior de Europa, y yo, y aquel congreso pues, tuvo mucha resonancia. Publicamos un libro en castellano, en inglés, en francés, en portugués. Y claro, lo que ha pasado es que los acontecimientos posteriores, y especialmente la continuación de la crisis económica, la pandemia, la crisis climática, no han hecho más que confirmar la oportunidad de aquella reflexión, ¿no? Y esto fue una idea de Eduardo Robledo, eh, poner su escuela de gobierno al servicio de esta idea, ¿no? Y hemos tenido el apoyo del rectorado, también de las facultades, porque todas las facultades de ciencias humanas y sociales están implicadas en la organización de algún día. Y bueno, con este motivo lo hemos hecho, volver a examinar si efectivamente vivimos en una sociedad en la que el futuro es algo amenazante, en peligro, que debe ser protegido, de qué, por quién, de qué modo, etcétera. Bien, dice precisamente en el capítulo que le toca de este libro, que acá lo tengo, y tengo muchos otros de usted, pero se quedaron en mi casa, y no los traje, pero desde que escribe usted en El País y ahora está, creo que en la Vanguardia, ¿verdad? Sí, también. Y lo leo seguido. Bueno, dice en este apartado del libro algo que es altamente preocupante por el momento que vivimos. Dice, el alarmismo populista es tan sospechoso como la frivolidad tecnocrática. O sea, estamos en medio de dos visiones que son igual de peligrosas. Bueno, hay mil variantes de todo esto, porque hay diversos tipos de populismos, diversos tipos de tecnocracia, y matizar nos llevaría muchísimo tiempo, ¿no? Pero en síntesis, mi opinión es que la, el gran problema que tienen las sociedades, las democracias contemporáneas, es que hay quienes gestionan el principio de realidad sin hacer mucho caso a las dimensiones normativas y de legitimación, y quienes, por el contrario, únicamente atienden a lo que podríamos llamar en terminología de Freud el principio de placer, es decir, las aspiraciones, los deseos, pero no tienen ningún aprecio hacia la realidad, hacia cómo la realidad de la economía, la realidad de la ciencia, la realidad de la escena internacional se está configurando, ¿no? Creo que esa ruptura es muy insatisfactoria, y debemos trabajar precisamente por vincular ambos principios, ¿no? Ahora que mencionaba lo de la pandemia, que en ese entonces no se vislumbraba una crisis de ese tipo, habíamos visto la crisis financiera, esta crisis hipotecaria tan terrible, y veíamos ya los efectos del cambio climático. En una parte del libro dice, la palabra progreso suena de una manera frívola. ¿Qué es esto? Seguramente hemos vivido durante casi 200 años, diría yo, con la idea de que la historia tenía un curso lineal, en el cual podía haber avances, había progresistas y arios, ¿no? Había gente que quería ir hacia adelante y gente que quería detenerlo o ir hacia atrás, ¿no? Y yo creo que esto es un planteamiento demasiado simple, ¿no? Y seguramente esta sucesión de crisis en las que estamos nos han puesto de manifiesto que no se trata de proseguir la modernidad, la racionalización, la técnica, de la misma manera que que lo estábamos haciendo hasta ahora, ni tampoco podemos interpretar todas las resistencias a ello
que pueden ser resistencias de derecha o de izquierda, pueden ser afanes proteccionistas, pueden ser también nostalgias por lo local, como algo que deba despreciarse, sino que más bien hay que ver cómo lo integramos en la ecuación de la solución de nuestros problemas, ¿no? Y por tanto, solo así la idea de progreso, como un progreso múltiple que integra diversas dimensiones de lo humano, seguirá teniendo sentido. En esto que escribe, de la política es una competición en torno a los peligros que acerca de las oportunidades. De pronto, los gobernantes pueden ver en este mensaje del miedo una manera de poder controlar a la población. Sí, lo que pasa que si nos fijamos bien, las ideologías en estos momentos, los partidos, los líderes políticos, se distinguen en virtud de a qué le tienen más miedo. Voy a hacer una simplificación que no me gusta nada, pero creo que pedagógicamente tiene sentido, ¿no? Yo creo que las derechas, en general, tienen más miedo a el estancamiento de la economía, la falta de crecimiento y de oportunidades, ¿no? Y las izquierdas, en general, tienen miedo a que eso se distribuya mal, ¿no? A la derecha no le importa demasiado la distribución y a la izquierda no le importa demasiado el crecimiento, ¿no? Vuelvo a plantear una dicotomía que tiene relación con lo que decía en la anterior respuesta, ¿no? Seguramente la fórmula del éxito, lo que nuestras sociedades están deseando es que consigamos una síntesis entre ambas cosas, ¿no? Y por tanto, los actores políticos no hacen otra cosa que meter miedo respecto de cosas diversas. Hay quien le tiene miedo a que haya demasiada innovación y que esa innovación sea destructiva del empleo, por ejemplo, o de la naturaleza. Y hay quien, en el otro caso, lo que le tiene miedo es a que haya falta de creatividad, falta de innovación, falta de desarrollo, falta de experimentación. ¿Cuál es mejor de ambas? Bueno, yo podría decir en qué sentido una es mejor que otra, pero al final de cuentas me parece que ambas tienen una parte de razón. Y en todos los miedos humanos hay una parte de racionalidad. El miedo no es necesariamente racional. El miedo puede ser un gran explorar en este congreso. Y una de las cosas que siempre me queda la sensación cuando leo tantos estudios, cuando veo semana con semana a pensadores como usted y otros alertar de los peligros que hay para la humanidad, libros como este. No sé si de pronto usted tenga esta sensación de que como si no nos escucharan los líderes, como si no nos escuchara la sociedad, y yo lo que veo mes con mes es se incrementó la temperatura del mar como nunca antes. Hay deshielo en los polos. De pronto, ¿que nadie nos escucha? Bueno, tal vez deberíamos hacer un diagnóstico de nuestros problemas distinguiendo el análisis teórico, en el cual, digamos, no es relativamente difícil entendernos, ¿no? Pues es evidente que sigamos con el ejemplo de cambio climático, que nos viene muy bien. Es evidente que está habiendo unos datos muy preocupantes, ¿no? Y no hay líder mundial de izquierdas o de derechas, salvo algunos irresponsables extremistas, que no reconozca que hay un problema, ¿no? La otra parte del problema es eso cómo lo gestionamos. Y para eso, por ejemplo, hay unas cumbres mundiales, las cumbres climáticas, en las cuales se reúnen los líderes mundiales y siempre los analistas y los periodistas siempre dicen después de esto ha sido una cumbre decepcionante porque no se ha llegado, no se ha conseguido topar o conseguir frenar las emisiones, un plan más ambicioso, etc. Y yo sobre lo que quiero llamar la atención es que cuando tenemos problemas de esta envergadura, la dificultad no es la teoría, la dificultad no es ni siquiera el análisis, la dificultad es
ni siquiera la voluntad política. La dificultad es la implementación en un contexto en el que hay muchísimos intereses en litigio. Claro, tenemos que frenar el cambio climático, vale, muy bien, podemos estar todos de acuerdo en Río, en París, en Edimburgo, de acuerdo. Y ahora vamos a ver cómo se distribuyen los costes de eso, porque en Europa hemos contaminado muchísimo y probablemente tengamos una tecnología que nos permite avanzar muy rápido en la descarbonización, por poner un ejemplo, y mientras que otros países de otros lugares del mundo han contaminado menos y no disponen de una tecnología que les permita hacer esa transición tan rápidamente. Por eso se habla de que tiene que haber una cierta transferencia de tecnología de los países más ricos a los países menos avanzados, etcétera, ¿no? Ese puzzle es tremendamente complejo. Es un caso de lo que a mí me gusta llamar justicia compleja. Y precisamente esa es la gran dificultad. Por tanto, no es una cuestión de que nos escuchen o nos escuchen, nos hagan caso, o hagan caso a los informes de los científicos, y los conocen todos, todos los líderes políticos conocen los informes de todas las instituciones que están alertando de estas cosas. El asunto es, vamos a una negociación y eso cómo se implementa de tal manera que mis intereses o lo que yo entiendo como mis intereses sea compatible con los tuyos, con los de otros, etc. Bien, una última pregunta, doctor. Con la pandemia vimos fenómenos muy interesantes respecto a su manejo, pero lo que yo vi muy preocupante es estos gobiernos que de pronto aprovecharon esta circunstancia para sacar sus rasgos más autoritarios de hipervigilancia, y de pronto ya el Estado sabe absolutamente todo de nosotros. Eh, ¿Qué va a pasar ahora con una siguiente pandemia? ¿El Estado va a controlar absolutamente todo? Bueno, aquí tenemos un problema grave y difícil de solucionar, que es, por un lado, queremos que las autoridades gobiernen bien, y para gobernar bien, con eficacia, con un impacto medido, etcétera, necesitan datos, necesitan conocimiento de la sociedad, estamos continuamente diciendo que tienen que satisfacer nuestros intereses y nuestras necesidades, pero primero tienen que conocerlas bien, y seguramente no son las que ellos creen, sino las que la realidad muestra día a día, y para eso se necesitan muchos datos. ¿Qué hubiera pasado si la pandemia nos hubiera encontrado en un momento en el cual la ciencia de datos, la recolección de datos hubiera estado menos desarrollada? Seguramente hubiera sido más devastadora. Y ojalá nos hubiera pillado, como ocurrirá en otras en el futuro, con una mejor tecnología de datos, con un mejor conocimiento de la realidad. Eso es una parte del asunto, pero esto lo queremos hacer compatible en sociedades democráticas con el respeto a la privacidad, con una idea de los datos como un bien común y por tanto no como algo con lo cual simplemente unos cuantos poderosos comercian, ¿no? Equilibrar estas cosas es un enorme problema de nuestras sociedades democráticas. ¿Cómo conseguimos equilibrar, balancear el que los gobiernos dispongan de mejor conocimiento de la realidad social y, por tanto, de nosotros mismos, y al mismo tiempo se haga en un contexto de respeto a la privacidad y de otras cosas que están implicadas en ese asunto, ¿no? En Europa hay un reglamento de protección de datos bastante exigente, seguramente el más exigente en la escena política mundial en estos momentos, pero seguramente también con las nuevas tecnologías, lo estamos viendo con el chat GPT y con otras cosas, tiene que ser repensado y actualizado. Pero digamos que la solución no es desproveer a nuestros gobernantes de instrumentos de conocimiento de la realidad, sino regularlos de tal manera que ese conocimiento, que en definitiva es conocimiento nuestro, no sea utilizado de manera perversa. Muchas gracias por su tiempo, doctor. Muchísimas gracias, Daniel. Hasta luego. Adiós.